Hola Vivers, se acercan los exámenes para aquellos que nos estamos preparando la prueba para el acceso a ciclos formativos de grado medio en la Comunidad de Madrid. Vamos a revisar juntos cómo es una estructura típica de los exámenes y también cómo fueron los exámenes de la convocatoria del año pasado, en mayo, ¿vale? En Madrid hay una única convocatoria. Antes de empezar, tenemos que recordar que los exámenes están estructuradas las asignaturas en 3 ámbitos. El primer ámbito se llama social y tiene dentro del mismo examen contenidos de geografía y de historia. El segundo ámbito es el científico-técnico y tiene 2 exámenes distintos, uno para matemáticas y otro para contenidos de las demás asignaturas de ciencias, biología, física, química y tecnología. Por último, tenemos el tercer ámbito de comunicación con exámenes separados para lengua y para inglés. Es decir, tenemos 3 ámbitos y tenemos 5 exámenes en total. Vamos a revisarlos uno a uno. Para poder encontrar los exámenes del año pasado, podéis entrar en nuestra web www.luis-mediovives.es y en la barra de herramientas, la barra de pestañitas de arriba, podéis ir hasta recursos y en la parte de recursos bajamos hacia abajo, encontraremos 2 cosas interesantes: modelos de examen y exámenes resueltos. Vamos a repasar nuestros modelos de examen. Aparecen los de distintos cursos, buscamos acceso a ciclos formativos de grado medio, año 2022 y vamos a ir en orden, ámbito a ámbito. Vamos a empezar repasando juntos el primer ámbito con contenidos de sociales y asignaturas geografía e historia. El examen de mayo de 2022, cuando lo abrimos, aparece primero información relativa a la prueba, ¿vale? Tenemos que rellenar nuestros datos de alumno. Nos fijamos en qué tenemos para realizar este examen: 90 minutos. Y en las instrucciones generales, si lo leemos, cosas importantes que tenemos que saber son cosas básicas como que nuestra estructura de respuestas tiene que ser limpia, ordenada, concreta. Tenemos que escribir lo más correctamente posibles, sin faltas de ortografía, sin faltas de acentuación. Y podemos utilizar en estos exámenes, si fuese necesario, la calculadora no programable. No se puede entregar ninguna pregunta realizada a lápiz. ¿Esto qué significa? Que si está hecha a lápiz no nos lo corrigen. Si somos inseguros, lo hacemos a lápiz, lo pasamos a boli, borramos el lápiz y después lo entregamos, ¿vale? En cada uno de los exámenes nos indican los criterios de calificación, es decir, cuántas preguntas podemos encontrar en el examen, en este caso el año pasado fueron 8, y cuánto puntúa cada una de esas preguntas. El número de preguntas y la puntuación es variable dependiendo del año, ¿vale? Vamos a ver un poquito de qué trata el examen del año pasado. La primera pregunta que nos encontramos es una pregunta tipo. Nos dan una tabla y nos piden que coloquemos en los acontecimientos que nos indican en las etapas históricas que nos dan para poder rellenar. Después nos dan unos cuantos países y nos piden que los clasifiquemos en países del eje o aliados del proceso de la Segunda Guerra Mundial. La tercera pregunta, también muy sencilla, nos pide que rodeemos aquellas fuentes de energía que son renovables de las que aparecen. La cuarta pregunta también es una pregunta tipo que nos solemos encontrar en estos exámenes. Dice, en orden cronológico, indica cuál de los acontecimientos históricos es más antiguo y cuál es más moderno. Siguiendo hacia abajo, la pregunta número 5 nos dan una imagen y nos hacen preguntas sobre ella. En este caso es un personaje histórico y nos preguntan el nombre y con qué proceso histórico se relaciona. La pregunta 6
está relacionada con un mapa de densidad de población en España, ¿vale? Es la parte de geografía de la población. La pregunta 7 recoge una noticia de periódico del año 2021 y nos hacen preguntas relacionadas con esa noticia, ¿vale? Y por último, en el ejercicio 8 aparece un mapa también de España, donde tenemos que rellenar unos huecos en blanco con distintos tipos de clima. Con lo que hemos visto, hay preguntas variables con contenidos de geografía, con contenidos de historia. Muy importante conocer los mapas, tanto físico como político, de España, de la Unión Europea y también de Europa. Y un poco conocimientos básicos y generales de la parte de geografía. Y de la parte de historia nos suelen preguntar ordenar cronológicamente o podemos clasificar acontecimientos, personajes y procesos que hayan ocurrido a lo largo de la historia, ¿vale? Es un examen sencillo, pero es un ámbito largo de preparar. No os agobiéis, planificaros bien, ¿vale? Este examen sería correspondiente al primer ámbito, el ámbito social. Lo cierro y vamos a repasar juntos el siguiente ámbito. Habíamos dicho que el siguiente ámbito es el ámbito relacionado con las ciencias. Se llama ámbito científico-tecnológico. Creo que antes he dicho ámbito científico-técnico porque anteriormente se llamaba así. El ámbito científico-tecnológico consta de 2 exámenes separados. Uno solamente para preguntas de matemáticas y el otro para preguntas relacionadas con las demás asignaturas de ciencias. Vamos a abrir primero juntos el de matemáticas, ¿vale? Me voy a la parte de arriba y veo que lo primero que tengo que hacer es rellenar mis datos del alumno. Tengo 90 minutos para poder hacer la prueba con tranquilidad. Y luego en las instrucciones generales nos indican que podemos utilizar calculadora, que es importante no dejar ningún ejercicio terminado en lápiz. Hay que pasarlo siempre a boli, ¿vale? En la parte de abajo nos indican cuántas preguntas hay. En matemáticas suelen aparecer 5 preguntas, pero cada pregunta tiene distintos apartados, ¿vale? Hay preguntas de partes del temario más o menos fijas o repetitivas, ¿vale? Aunque aparezcan en distinto orden dependiendo del año. Suele haber una pregunta siempre relacionada con proporcionalidad. Otra pregunta de geometría. Este año nos preguntan en relación con una figura, con un prisma, calcular volumen y área. La pregunta 3 estará relacionada con probabilidad, la 4 con ecuaciones y a veces también con funciones. En este caso tenemos 2 apartados, un sistema de ecuaciones y una ecuación de segundo grado para resolver. Y la pregunta número 5 es una pregunta de fracciones que nos la dan en formato de problema, ¿vale? Como veis es un examen completo, es un examen que toca prácticamente todo el temario, pero no es complicado de preparar, ¿vale? Este sería entonces el examen de la parte de matemáticas del ámbito científico-tecnológico, ¿vale? La segunda parte del ámbito científico-tecnológico sería las demás asignaturas de ciencias. Estas asignaturas son física, química, biología y tecnología. Cada año hay preguntas variables en total del examen y como son 4 materias, pues cada año hacen preguntas más o menos de unas materias o de otras, ¿vale? Cuando lo abrimos, vemos que tenemos también 90 minutos para poder hacerlo e igual que en el examen anterior nos dicen que sí se puede utilizar la calculadora, que hay que entregar los ejercicios hechos a boli, nada de dejar un ejercicio resuelto a lápiz porque entonces no nos lo puntúan, y que en este caso vuelve a haber 5 cuestiones, cada una con apartados distintos. Vamos a ver de qué materias cada una de esas preguntas.
La primera pregunta está relacionada con los tipos de movimientos a calcular. Entonces es de la parte de física, igual que la segunda, donde tenemos un ejercicio con relación al temario de fuerzas y energías, ¿vale? La pregunta número 3 está relacionada con tecnología, la parte de circuitos, y nos piden utilizar la ley de Ohm para hacer algunos cálculos. En la pregunta número 4, que se divide en distintos apartados, nos hablan del sistema solar, ¿vale? Hay que rotular unas imágenes para completarlas y luego nos hablan también de los movimientos de rotación y traslación. Y la pregunta número 5 está relacionada este año con el aparato respiratorio, lo mismo, para rotular una imagen que nos dan y para relacionar los órganos con la función que tiene cada uno. Muy sencillito el examen, también completo. Y este sería el segundo examen del segundo ámbito. Recordamos, el ámbito se llama científico-tecnológico y tiene 2 exámenes, uno para contenidos solo de matemáticas y otro para contenidos de las demás asignaturas de ciencias. Vamos entonces juntos con el tercer ámbito, que es el ámbito de comunicación, con 2 exámenes separados, uno para lengua y otro para inglés. Empezamos a revisar juntos el examen de lengua del año pasado. Lo abrimos y vemos que la duración del examen, igual que en los exámenes de los ámbitos anteriores, son 90 minutos, ¿vale? Es muy importante que la estructura de nuestra respuesta sea limpia, meticulosa y cuidado con las faltas de ortografía. En la parte de abajo nos vuelven a indicar que en este caso son 7 preguntas y la puntuación de cada una, ¿vale? Rellenamos nuestros datos de alumno y comenzamos el examen con un texto. De este texto nos vamos a encontrar que tenemos que hacer. Lo primero, un resumen, ¿vale? Después hay que indicar de qué tipo de texto se trata justificando la respuesta. La tercera pregunta, nos piden elaborar nosotros un pequeño texto expositivo argumentativo relacionado con un tema concreto que nos indican. Nos piden buscar en la pregunta 4 en el texto 5 adjetivos e indicar a qué sustantivo acompañan. La pregunta 5 nos habla de sinónimos, ¿vale? La 6 nos pregunta por acentuación de palabras agudas, llanas y esdrújulas, unas poquitas que nos dan y nos preguntan por qué llevan o no tilde. Y la pregunta número 7 es un análisis sintáctico de una oración simple, ¿vale? Nos dejan un huequito para hacerlo y ya habríamos terminado el examen. Como veis, también no extremadamente complicado, ¿vale? Así que mucho ánimo. Vamos a repasar juntos el de inglés del año pasado, convocatoria 2022. Nos vamos a la parte inicial y nos damos cuenta de que debajo de los datos del alumno nos indican que este es el único examen para el que tenemos 1 hora de realización, ¿vale? Lo mismo que en exámenes anteriores, nos piden, por favor, que al estar escribiendo en otra lengua, nuestra letra sea muy clara, ¿vale? Y que no entreguemos nada a lápiz. En este caso tenemos 5 preguntas, cada una con su puntuación indicada. Vamos a ver de qué trata cada una de ellas. Nos dan un texto cortito, ¿vale? Y de ese texto nos preguntan en el primer ejercicio que indiquemos relacionado con el texto si algunas oraciones son verdaderas o falsas. La segunda pregunta nos pide que busquemos unos sinónimos en relación con palabras que nos dan. Esta pregunta hay que tener en cuenta, por ejemplo, que un truquillo, si una de las palabras es un sustantivo, el sinónimo será un sustantivo. Si una palabra está en plural, el sinónimo estará en plural. Si una palabra termina en ed, que es una marca de pasado y de participio en algunas palabras de inglés,
pues nuestro sinónimo, también estará terminado en ed. Si es una palabra, por ejemplo, terminada en ing, pues también nuestro sinónimo estará terminado en ing, ¿vale? Son pequeños truquillos. Seguimos avanzando un poquito. La pregunta número 3 nos indican que rellenemos con la forma correcta de los verbos que nos dan entre paréntesis, ¿vale? En la pregunta 4 nos indican que completemos una conversación, ¿vale? Y en la pregunta 5, como último ejercicio de casi cualquier examen de inglés, nos piden que hagamos una pequeña redacción, ¿ok? Como veis, completo, pero no extremadamente complicado. Este sería el segundo examen del ámbito de comunicación. Recordad que el ámbito de comunicación está formado por 2 exámenes separados, uno de lengua y otro de inglés. Y hasta aquí la revisión conjunta de los exámenes de la convocatoria del año 2022, del año pasado. Chicos, si tenéis cualquier duda, preguntadnos, ¿vale? Haced los exámenes lo más relajados posible y siempre antes de entregarlos, leedlos de nuevo, corregid faltas de ortografía, ponedlos más bonitos, si hay algún tachón, podéis poner un asterisco, podéis utilizar un poquito de tipes y sobre todo hacedlos tranquilos, ¿vale? Mucho ánimo. Hasta luego.